Estoy seguro de que alguna vez tu propia familia intentó retrasarte. No lo hicieron con odio, sino con amor. Ese amor que acaricia con una mano y con la otra te sujeta, que te dice, hazlo con calma, espera un poco más, no te arriesgues todavía. Pero detrás de cada palabra dulce se esconde una orden invisible. Quédate donde estás. Porque quien se mueve demasiado rápido se convierte en amenaza para quienes aún viven en la comodidad de su estancamiento. Desde joven aprendí que los lazos de sangre son los más fuertes y también los más peligrosos. Crecemos creyendo que la familia es nuestro refugio, pero pocas veces entendemos que también es nuestra primera prisión. Nos enseñan lo que debemos temer, lo que debemos callar, lo que debemos soportar. Nos moldean con frases pequeñas que parecen inofensivas, pero que lentamente tallan nuestra obediencia. Yo, Maquiavelo, lo vi una y otra vez en los palacios y en las casas humildes. Los hombres no son esclavos de los reyes, son esclavos de las expectativas de sus padres. El poder, la ambición, la independencia mueren primero en la mesa del hogar, entre consejos que parecen sabios y abrazos que en realidad sofocan, porque nadie que te ama quiere verte más libre que él. No se trata de ingratitud, sino de estrategia. El príncipe que desea gobernarse a sí mismo debe aprender a desconfiar incluso del amor que lo formó. Los afectos son útiles mientras no te desvíen del propósito. Pero si se convierten en cadenas, hay que romperlos sin temblar. Y eso, aunque suene cruel, es un acto de lucidez, no de frialdad. Cortar los lazos no siempre significa alejarlos físicamente. A veces basta con cortar la influencia que ejercen sobre tu mente. Debes aprender a escuchar sus voces sin obedecerlas, a recibir sus juicios sin interiorizarlos. Esa es la primera lección del poder, dominar el reflejo emocional que ellos sembraron en ti. Si alguna vez sentiste culpa por querer avanzar, si alguna vez tu familia te hizo sentir egoísta por desear algo más grande, escúchame bien. La culpa es el instrumento más eficaz de control que existe, y quien la domina, domina a los demás. Hoy te voy a mostrar cómo escapar de esa red invisible, cómo usar la estrategia que pocos se atreven a aplicar, el arte de liberarte sin destruirte. Porque Maquiavelo no vino a enseñarte a odiar a tu familia, sino a conquistar tu independencia interior, esa que ningún apellido puede otorgarte. Si estas palabras resuenan contigo, suscríbete ahora y comenta desde dónde me escuchas. Este será el inicio de tu verdadera soberanía. Nunca me abandonó la sensación de que el árbol genealógico, esa sucesión de nombres y rostros visibles, actúa como una sombra firme sobre el alma. Yo, Maquiavelo, camino por esa sombra y la observo. No es un refugio, sino un ejercicio invisible de control. Porque la familia no es solo la cuna que nos acoge, sino el espejo que nos obliga a reflejar lo que otros desean ver. Y ese espejo pesa. Ese peso no se mide en kilos, se mide en expectativas. Desde niño comprendí que cada te quiero encierra un haz lo que nosotros hicimos, que cada te amo transporta un no nos superes, que cada abrazo encierra un quédate donde estás. ¿Y por qué lo digo? Porque el poder, verdadero poder, no siempre asume la forma de coronas y ejércitos. A veces aparece como un leve gesto maternal, una aprobación condicionada, un legado que parece generoso, pero que coarta. Lo que tu familia te enseña no es solo a existir, es a obedecer. Te enseña a mirar atrás, a no levantar demasiado alto la vista, a no incomodar. Todo se disfraza de cariño, de protección, de tradición. Pero si cierras los ojos un momento, reconocerás que esas raíces que te sostienen también te anclan al suelo,
impidiendo tu ascensión, y entonces surge la trampa silenciosa. Ser parte del linaje significa ser parte del mantenimiento. Participas de la historia de otros, repites sus miedos, sus patrones, sus silencios. Haces que el traje te quede bien aunque no te sirva para caminar. Y lo más delicado, lo haces convencido de que es tu identidad. Pero yo te pregunto, ¿has sentido el estremecimiento cuando dijiste «quiero hacerlo a mi modo» y descubriste que había un murmullo detrás, un susurro que decía «no tan rápido»? ¿Has notado la presión del silencio cuando te alejas del molde y las palabras que deberían ser aliento se convierten en reproche? Porque ese murmullo existe y es más fuerte que cualquier grito. En esa casa del amor familiar se construyen fortalezas, sí, pero también fortalezas para otros, no para ti. Se forma un ejército invisible. Esperan que seas el heredero del confort, del estatus tranquilo, del camino ya marcado. Te preparan para guardar las puertas, no para abrirlas. Y es bajo esa preparación que muchos hombres y muchas mujeres abandonan el trono de su alma sin darse cuenta. La sangre circula y transporta memoria, herencia, culpa. Cada nombre que pronuncias con reverencia puede ser un nudo que te ata. Cada abrazo cargado de tradición puede ser una cadena. Y la lealtad familiar, tan exaltada por poetas e ideólogos, es un lazo de plata, costoso, brillante, pero que conduce a la inmovilidad. No afirmo que debas odiar tu familia. Muy al contrario, una alianza genuina no esclaviza. Pero cuando esa alianza se convierte en una expectativa que tú no elegiste, entonces se transforma en mecanismo de control. Y yo he visto príncipes jóvenes, reinos enteros, derrumbarse por cargas invisibles. Porque no fue un enemigo exterior quien los destruyó, sino la obligación heredada. Ser quien nuestros padres no pudieron ser, pero ser otro reflejo de lo que ellos son. Si lees esto y sientes un nudo en la garganta, si tu corazón palpita más fuerte al recordar una conversación que te pidió conformarte, estás reconociendo tu sombra. Estás siendo consciente del tirón que la sangre ejerce sobre ti sin que te des cuenta. Esa conciencia es la llave. Sí, la llave. Porque un príncipe que no reconoce su sombra está condenado a servirla. Y uno que la reconoce puede empezar a gobernarla. Ahora, observa. Tus vínculos familiares no te definen, te condicionan. Y condicionarte es lo contrario de dominarte. No permitas que el lazo más natural sea el más fuerte sobre tu voluntad, porque la voluntad, esa llama interior que arde cuando decides algo propio, requiere espacio para crecer. Y cuando la familia reclama ese espacio, la llama se queda pequeña, vacilante. Quiero que hagas una pausa. Cierra los ojos si quieres. Siente tu pecho y pregunta: ¿cuándo fue la última vez que actuaste sin mirar si alguien en tu familia se sentiría traicionado? ¿Cuándo fue la última vez que diste un paso sin pensar en la mirada de los otros como juez? Eso duele, y ese dolor es señal de que el lazo no es vínculo de libertad, es una cadena oculta. Si estas palabras te han sacudido, si despiertan un faro en tu interior que quizá habías apagado por miedo, te invito ahora a suscribirte al canal y comentar desde dónde me escuchas. Compartir tu ubicación es más que un dato, es declarar que estás listo para soltarte, porque el primer acto del poder es reconocerse en la oscuridad. Desde que aprendí a mirar el mundo sin la venda de la costumbre, comprendí que todo poder nace en una cuna. Allí donde un niño aprende a llorar para ser atendido, se instala la semilla del dominio. Cada llanto que logra respuesta se convierte en decreto, y cada silencio ignorado en herida. Así empieza el reinado del ser humano sobre los otros y al mismo tiempo su servidumbre. La familia es el primer estado, el más primitivo, y el trono desde el cual se aprende a gobernar
o a obedecer. Yo lo observé en los palacios, pero también en los hogares más humildes. El padre que se sienta a la cabecera de la mesa cree que enseña a amar, cuando en realidad enseña jerarquía. La madre que cuida demasiado no solo protege, establece un territorio donde cada gesto del hijo debe ser aprobado. Allí, entre afectos y normas, se escribe la primera constitución emocional. Y quien no aprende a leerla, repite su esclavitud generación tras generación. El trono y la cuna no son opuestos, son el mismo símbolo en distintos tiempos. Lo que empieza como ternura se convierte en expectativa. Lo que nace como cuidado se transforma en deuda. Por eso, el príncipe que no destrona su infancia está condenado a repetir la obediencia que lo formó. El niño que no rompe la cuna cargará con ella hasta su tumba. Yo, Maquiavelo, comprendí que los lazos familiares moldean el alma del hombre político, porque el que no gobierna sus emociones acaba gobernado por ellas. Y la emoción más poderosa, la que más fácilmente se disfraza de virtud, es la lealtad al origen. Nadie cuestiona a su familia sin sentir culpa. Nadie se libera de ella sin parecer cruel. Pero yo te digo, la crueldad es necesaria cuando la dulzura te encadena. El poder no florece en la obediencia, sino en la lucidez. No puedes servir a dos tronos, el de tu sangre y el de tu destino. Si permaneces fiel al primero, el segundo se marchita. Por eso, todo gobernante interior debe elegir, continuar representando el papel que su familia escribió o redactar su propio manifiesto de existencia. Ese es el verdadero acto de independencia. Recuerdo las miradas de aquellos que aspiraban al mando, pero se detenían ante una frase sencilla: ¿qué dirá mi madre? ¿Qué pensará mi padre? Esa frase, tan pequeña, ha destruido más imperios que las guerras, porque el miedo al juicio familiar detiene la expansión de la voluntad. Es la voz del pasado disfrazada de amor, y yo aprendí a callarla, no con odio, sino con propósito. Romper la influencia no es negar el origen, es reinar sobre él, es agradecer lo que recibiste y al mismo tiempo no permitir que determine tus pasos. La familia te dio el cuerpo, pero no debe gobernar tu mente. La obediencia heredada se disfraza de respeto, y el respeto mal entendido se convierte en servidumbre. Si no despiertas, pasarás la vida buscando aprobación donde solo deberías buscar poder. El trono se gana con distancia. Quien desea ver el reino completo debe alejarse del castillo. Del mismo modo, quien desea comprender su historia debe alejarse del relato familiar. Solo a cierta distancia los símbolos se revelan. El sacrificio que te pedían no era por tu bien, sino por el equilibrio de su miedo. Si te mantenías pequeño, ellos se sentían seguros. Si crecías demasiado, ellos se sentían viejos. Así opera la política del hogar. Muchos creen que cortar los lazos significa soledad. Yo te digo que es la única forma de presencia verdadera, porque cuando vives bajo las reglas de otros, tu rostro se borra. Eres un actor en el teatro familiar. Pero cuando eliges tu propia escena, incluso el silencio se vuelve poder. La libertad no necesita testigos, solo conciencia. Mira dentro de ti. ¿Cuántas decisiones tomaste pensando en ser aceptado? ¿Cuántas veces fingiste ser prudente cuando en realidad solo temías el rechazo? Allí está tu cuna, aún meciéndose, y mientras siga moviéndose, no podrás sentarte en tu trono. Deténla. Haz que el ruido se apague. No destruyas tu historia, pero deja de dormir en ella. Cada familia educa con amor y con miedo. El arte está en separar ambos. Toma lo que te fortaleció y suelta lo que te encadenó. Cuando consigas hacerlo, no necesitarás romper nada. Las cadenas caerán solas, porque el poder más silencioso es el de quien no necesita demostrar que ya no pertenece a nadie. Si estas palabras resuenan contigo,
suscríbete al canal y comenta desde dónde me escuchas. No lo hagas por cortesía, hazlo como un acto simbólico. Cada comentario es una declaración de presencia, una forma de decir, ya no soy el hijo obediente, soy el dueño de mi destino. El trono no está en la sangre, está en la conciencia. Desde que el hombre aprende a hablar, aprende también a mentir. No lo hace por maldad, sino por supervivencia. El niño descubre pronto que una lágrima puede evitar un castigo, que un silencio puede garantizar un favor, que una sonrisa puede disimular una intención. Y así comienza el arte más antiguo de todos, la manipulación. La familia la enseña sin saberlo, y el poder la perfecciona. Porque nadie puede dominar un reino si antes no ha aprendido a dominar los gestos del amor. Yo, Maquiavelo, observé cómo los padres y las madres convierten la ternura en un instrumento de control. No lo hacen por crueldad, sino por miedo. Quieren mantener cerca lo que aman, aunque para lograrlo tengan que encadenarlo. La manipulación silenciosa se oculta en los detalles, en la mirada que desaprueba, en el elogio que esconde una condición, en el abrazo que pesa más de lo necesario. No son gritos, son susurros, y los susurros moldean mejor que las órdenes. La casa familiar es el primer laboratorio de poder. Allí aprendemos que cada palabra tiene un precio y que la verdad, si no conviene, debe maquillarse. No digas eso delante de tu padre, no contradigas a tu madre. Sonríe, que los demás están mirando. La obediencia se disfraza de educación, la represión de respeto. Y cuando crecemos, repetimos el mismo mecanismo en el mundo. Fingimos para sobrevivir, callamos para pertenecer. Así se perpetúa el dominio más efectivo, el que no necesita cárceles porque vive dentro del alma. Pero la manipulación no siempre es visible. A veces se confunde con cuidado, otras con preocupación. La familia sabe tocar las fibras que más duelen, conoce tus temores, tus heridas, tus deseos, por eso puede retenerte sin usar la fuerza. Basta con una frase, nos olvidaste, has cambiado, ya no eres el mismo. Esas palabras tan suaves abren grietas profundas. No golpean el cuerpo, sino la identidad, y quien no sabe quién es, no puede liberarse. La manipulación silenciosa es un arte refinado porque se disfraza de virtud. Nadie se siente culpable por amar demasiado, por aconsejar, por proteger. Pero toda protección excesiva encierra un mensaje. No confío en que puedas solo. Y cuando te lo repiten suficiente, tú tampoco confías. Empiezas a necesitar permiso para existir. Esa es la verdadera derrota. No necesitar a los demás por amor, sino por inseguridad. El poder, en cambio, exige frialdad y conciencia. No frialdad de corazón, sino de mirada. Hay que observar los gestos y las palabras como si fuesen piezas en un tablero. Quien comprende el juego deja de ser pieza y se convierte en jugador. Por eso, cuando hablo de cortar lazos, no hablo de destruir, sino de ver con claridad. Desenmascarar la manipulación no es ofender a quien la practica, es negarle su efecto. Yo aprendí a reconocerla en las pausas. Cuando alguien guarda silencio demasiado tiempo, está decidiendo tu siguiente movimiento. Cuando alguien te elogia y después te pide algo, está negociando tu voluntad. Y cuando alguien dice, es por tu bien, puedes estar seguro de que es por el suyo. El amor genuino no necesita justificación, porque no busca beneficio. Pero el amor manipulado siempre deja una factura emocional. El poder de la manipulación silenciosa reside en su invisibilidad. Por eso te pido que observes los pequeños gestos. La mano que se posa en tu hombro con falsa calma, la voz que tiembla solo para provocar culpa, la historia repetida que te recuerda lo que le debes a tu familia. Cada uno de esos actos tiene una intención. No te ofendas al descubrirlo, agradécelo.
porque quien reconoce la manipulación se vuelve inmune a ella. Y aún así, muchos prefieren permanecer ciegos, temen la soledad que viene con la lucidez, temen mirar a sus padres o hermanos y descubrir que sus afectos eran también estrategias. Pero no hay libertad sin traición simbólica. Debes traicionar la imagen que los demás tienen de ti para poder ser tú mismo. Solo así el poder deja de ser ajeno y se vuelve interior. Quien no soporta decepcionar nunca será soberano. He visto a hombres brillantes perderse por querer agradar. He visto a mujeres poderosas reducirse a sombras por miedo a ser llamadas egoístas. Y en cada uno de ellos la historia se repite. La voz interna que dice «sé fuerte» es ahogada por la externa que susurra «sé bueno». La bondad sin criterio es otra forma de esclavitud, y si la familia la cultiva, lo hace porque teme lo que serías si fueras libre. Recuerda, el amor sin conciencia es el arma más precisa del control. Te hace obedecer sin que te lo pidan, te hace justificar lo que te daña. Por eso te hablo hoy desde la oscuridad, no para que desconfíes de todos, sino para que mires con ojos nuevos, incluso a los que amas. La lucidez no destruye el vínculo, lo purifica, y solo un vínculo puro puede sostener la grandeza. Si este mensaje te hace pensar, si reconoces en mis palabras una sombra familiar que ya intuías, suscríbete al canal y comenta desde dónde me escuchas. Que tu comentario sea tu primera declaración de independencia emocional. No es rebeldía, es autogobierno. Y ese es el primer paso hacia el poder que nadie podrá arrebatarte. Siempre me ha fascinado cómo el amor, ese sentimiento que todos veneran como la fuerza más pura, se convierte en la trampa más perfecta. Nadie sospecha de él, nadie lo teme, y sin embargo, es el arma que más veces ha doblegado la voluntad humana. No hablo del amor como experiencia, sino como estrategia, porque donde hay afecto, hay vulnerabilidad, y donde hay vulnerabilidad, hay poder. Yo, Maquiavelo, aprendí que los reinos caen por amor tanto como por guerra. Los amantes son soldados sin armadura, confían ciegamente, bajan las defensas, entregan su juicio al otro. Lo hacen creyendo que amar es ceder, cuando en realidad ceder es abdicar. Y nadie que abdica conserva su trono. El amor familiar te retiene, el amor romántico te disuelve. En ambos, el mecanismo es el mismo, una rendición disimulada de la identidad. Te amo, dicen, y en esas dos palabras se esconde un pacto invisible. Renuncia a lo que eres para ser lo que espero de ti. Es una demanda de fusión, y toda fusión destruye la forma. Por eso, quien ama sin conciencia pierde su contorno. He visto a hombres valientes transformarse en sombras dóciles solo por mantener una relación. He visto a mujeres brillantes replegar su fuego para no asustar al que dicen amar. Y todos ellos, sin excepción, llamaron sacrificio a lo que en verdad era autoanulación. El amor que exige que te niegues no te eleva, te disfraza. El amor que te pide calma cuando tu alma quiere expandirse no te acompaña, te encierra. El amor como trampa no se construye con mentiras, sino con verdades parciales. Se basa en el deseo genuino de cuidar y ser cuidado, pero pronto ese deseo se convierte en posesión. La frase «te necesito» debería ser una advertencia, no una declaración romántica, porque necesitar es admitir dependencia, y la dependencia es la forma más dulce de la esclavitud. El manipulador perfecto no grita ni amenaza, susurra, «hazlo por mí». Y la víctima perfecta no se da cuenta de que obedece, cree que ama. Así opera el círculo más refinado del control emocional. Te enseñan a sentir culpa por pensar en ti y orgullo por sacrificarte. Cuanto más te vacías, más merecedor de amor te dicen que eres. Y así,
El amor se convierte en una moneda que solo vale si renuncias a tu soberanía. Pero existe otra forma de amar, una que pocos comprenden, el amor lúcido, amar sin poseer, dar sin esperar, acompañar sin dictar. Ese amor no exige obediencia, sino expansión. Es el único que no atrapa porque no teme la libertad del otro. La mayoría no llega a conocerlo porque se siente más segura dentro de la jaula del afecto condicionado. Prefieren el «te amo mientras seas mío» al «te amo aunque te vayas». Prefieren la certeza del control al vértigo de la confianza. Por eso te digo, quien domina el arte del poder debe observar el amor con la misma vigilancia con que observa a un enemigo. No porque sea enemigo, sino porque puede convertirse en uno. La debilidad se disfraza de entrega, la sumisión de ternura, y cuando te das cuenta, ya no gobiernas tu vida, gobiernas la de otro, o peor. Ambos obedecen a un miedo compartido. El poder no está en rechazar el amor, sino en elegirlo sin perderte. Amar sin desaparecer, permanecer completo ante la presencia del otro. Porque el amor maduro no pide renuncia, pide conciencia. Y la conciencia es lo que más teme el sistema del control emocional. Un ser consciente no puede ser manipulado, ni siquiera por quien ama. A veces, la estrategia más sabia es el silencio. Dejar que el otro crea que aún tiene poder sobre ti, mientras tú observas desde tu centro. No para engañar, sino para proteger tu equilibrio. El amor se vuelve trampa solo si lo tomas como absolución, pero si lo miras con los ojos del poder, se convierte en espejo. Te muestra dónde aún eres débil, dónde aún te falta soberanía interior. El amor no es enemigo del poder, es su prueba. Porque amar sin perder la voluntad es gobernarse incluso en la emoción, y quien logra eso ya no teme nada, ni siquiera la soledad. La soledad deja de ser castigo y se transforma en territorio propio. Allí florece el verdadero amor, ese que no exige ni retiene, ese que respeta la distancia sagrada entre dos almas. Si estas palabras te tocan, si reconoces cuántas veces confundiste amor con entrega, suscríbete al canal y comenta desde donde me escuchas. No lo hagas por mí. Hazlo como un acto simbólico de retorno a ti mismo. Declara, aunque sea con un gesto pequeño, que tu afecto ya no será prisión, sino elección. Ese será tu primer acto de poder sobre el amor. Siempre me intrigó la palabra traición. Los hombres la pronuncian con ira, las mujeres con dolor, los pueblos con miedo, pero ninguno entiende su naturaleza. La traición no es una ruptura, es un nacimiento. Es el instante en que la verdad interior ya no puede seguir obedeciendo al pacto que la contenía. Y cuando ese momento llega, no hay culpa ni deber que puedan detenerlo. Yo, Maquiavelo, lo observé tantas veces en los corredores del poder. Quienes traicionan no lo hacen por ambición, sino por lucidez. Se dan cuenta de que la lealtad se ha convertido en una cadena, y la rompen. Los demás los llaman monstruos, ingratos, desertores, pero en realidad son los únicos que siguen siendo fieles, fieles a sí mismos. La traición sublime no nace del odio, sino del exceso de amor. Un amor tan grande por la verdad, por la libertad, por la propia visión, que ya no cabe dentro del molde que otros trazaron. El hijo que abandona las creencias de sus padres, el discípulo que supera a su maestro, el amigo que se aleja para no mentirse, todos ellos son traidores según los débiles, pero soberanos según los sabios. En la familia, la traición es vista como el crimen supremo. Nadie soporta que uno de los suyos se libere. Por eso, cuando decides romper el ciclo de obediencia, ellos reaccionan con furia o con llanto, no porque te odien, sino porque se sienten desposeídos del papel que jugaban en tu vida. Tu independencia les arrebata su poder. He visto madres que, al ver a sus hijos volar, se convierten en juezas implacables.
He visto padres que disimulan el orgullo bajo la máscara del reproche. Dicen, te has olvidado de nosotros, cuando en realidad quieren decir, ya no te perteneces a nuestra historia. Y tú, confundido, intentas explicarles que sigues amando, pero que ya no obedeces. No sirve. Para ellos, amar sin obedecer es traición, y sin embargo, esa traición es necesaria. Porque nadie puede construir un destino nuevo sin destruir un altar antiguo. El amor a la verdad exige fuego. El fuego consume la madera de los afectos falsos, los rituales, los miedos heredados. No temas a las cenizas, en ellas está tu primer acto de creación. Cuando comencé a observar la política del alma, comprendí que todo ser humano tiene un reino interior en constante guerra civil. En un lado está la voz de la lealtad, no los decepciones. En el otro, la voz del poder. Sé quién eres, aunque te odien por ello. La mayoría elige la primera. Yo elegí la segunda, y pagué el precio. Traicionar es siempre pagar un precio. Se pierde el aplauso, el refugio, la inocencia, pero se gana algo infinitamente mayor, la autoridad sobre uno mismo, porque el verdadero poder no es dominar a los otros, sino no permitir que te dominen en nombre del amor. La traición sublime requiere una mente clara y un corazón en calma. No es venganza ni resentimiento, es cirugía. Cortas lo enfermo para que lo sano respire. Si lo haces con odio, destruyes. Si lo haces con compasión, renaces. El odio ata, la compasión libera. Cuando el príncipe reconoce que su lealtad es una prisión, se abre ante él el mapa del poder. Cada relación se revela por lo que realmente es, una transacción de energía. No hay vínculos sagrados. Solo acuerdos inconscientes que se renuevan hasta que alguien despierta. Y cuando despierta, el contrato se rompe. Ese momento de ruptura es temido por todos, porque quien rompe el contrato familiar, sentimental o moral, deja de pertenecer a la tribu. Y la tribu, sintiéndose traicionada, responde con su arma favorita, la culpa. La culpa es la cadena de oro que te hace creer que aún debes algo. Pero tú no debes nada a quien intentó domesticar tu espíritu. La traición sublime no necesita testigos. Ocurre en silencio, en la intimidad de una conciencia que dice, ya basta. Nadie te verá hacerlo. No habrá aplausos, solo un vacío, un silencio distinto que primero asusta y luego libera. Ese silencio es el sonido del poder naciendo. Ese silencio, tan temido, es el mismo que envuelve a los dioses antes de crear. No hay ruido en el instante de la transformación, solo una calma densa que lo abarca todo. Es allí donde el traidor se convierte en soberano, cuando ya no busca perdón ni justificación. Quien necesita explicar su libertad aún no es libre. He caminado por las calles de Florencia observando rostros de obediencia. Todos dicen amar a su familia, a su patria, a su Dios. Pocos se aman a sí mismos. Pero amar sin conocerse es como ofrecer un cáliz vacío. Yo no desprecio la lealtad, solo la coloco en su sitio. Debe servir al crecimiento, no reemplazarlo. Cuando la lealtad se vuelve una jaula, la traición es la puerta. No confundas traición con abandono. No dejas a los tuyos por egoísmo, sino porque el ciclo terminó. Hay un punto en que la fidelidad se convierte en mentira, y seguir fingiendo cariño es más cruel que marcharse. Quien permanece donde ya no pertenece, traiciona su verdad por miedo al juicio. Quien se va, aunque duela, honra su autenticidad. El acto de traicionar tiene una belleza oculta. Te devuelve el sentido del riesgo. Te coloca de nuevo en el filo donde todo es posible. Sin ese filo, la vida se convierte en rutina, y la rutina es la forma más lenta de morir. Por eso, cuando los demás te llamen traidor, sonríe. Lo que para ellos es pérdida, para ti es inicio.
La historia está escrita por traidores. Adán traicionó el mandato, Prometeo traicionó a los dioses, Galileo traicionó la ignorancia. Cada paso de la humanidad hacia la luz comenzó con una desobediencia. El mundo avanza porque alguien se atreve a romper el círculo. ¿Por qué tu vida habría de ser diferente? He aprendido que la verdadera traición no es contra los otros, sino contra la versión cobarde de uno mismo. Cuando dices, no puedo más, y eliges seguir obedeciendo, te traicionas. Cuando callas lo que sabes que debe decirse, te traicionas. Y cuando pides permiso para ser, confirmas que el poder sigue en manos ajenas. La traición sublime, en cambio, es un acto de justicia interior. No castiga, restablece el orden. La familia, los amantes, los amigos, todos quieren tu amor, pero pocos soportan tu independencia. Es natural. Quien ama, teme perder. Pero el amor que teme no es amor, es posesión. Por eso el traidor, en su aparente frialdad, es el único capaz de amar sin cadenas. Ha comprendido que la fidelidad más alta es hacia la propia conciencia. Yo he sido acusado de muchas cosas: cinismo, frialdad, cálculo. Pero los que me juzgaron confundieron claridad con crueldad. No hay crueldad en elegir la verdad. La crueldad es exigir que otro viva en mentira por comodidad propia. Si mis palabras parecen duras, es porque la libertad no se pronuncia en voz baja, se pronuncia como un decreto, firme, irrevocable. A veces imagino a cada ser humano con una llave invisible colgando del cuello. Esa llave abre la celda del deber, de la culpa, de la obediencia. Pero nadie la usa, porque hacerlo implica traicionar algo que ama. El día que te atreves a usarla, todo cambia. El aire pesa menos, los pasos suenan distintos. Descubres que el mundo no te odiaba, solo te esperaba despierto. Traicionar entonces es despertar, y despertar es siempre un acto solitario. Pero en esa soledad hay poder, porque por fin te perteneces. No necesitas destruir lo que dejas atrás, basta con no seguir repitiéndolo. Cada generación tiene derecho a inventar su propio credo, cada individuo a escribir su propio destino. Si mis palabras te resuenan, si sientes dentro de ti la necesidad de cortar el último hilo de culpa, suscríbete al canal y comenta desde dónde me escuchas. No como quien busca aprobación, sino como quien declara independencia. Que este gesto pequeño sea tu juramento. Jamás volverás a traicionar tu esencia para ser amado. La traición sublime no hiere, revela, y quien se atreve a rebelarse, gobierna. He hablado del poder, de la traición, del amor y del miedo. Pero hay un punto donde todos esos caminos se cruzan, el renacimiento. No el que celebran las religiones ni el que enseñan los libros de historia, sino el renacimiento interior. Ese instante secreto en que el alma deja de repetirse y decide empezar de nuevo. Es un acto invisible para el mundo, pero tembloroso dentro de ti, como si la piel entera recordara que ha estado dormida demasiado tiempo. Yo, Maquiavelo, lo vi en los rostros de quienes perdieron todo. Reyes destronados, madres que enterraron hijos, hombres que se quedaron solos después de ser idolatrados. En todos ellos apareció una chispa que no conocían. Cuando se les despoja de todo lo que creían ser, descubren lo único que realmente son. El renacimiento ocurre cuando ya no hay máscaras que sostener. Muchos confunden el renacer con reconstruir lo anterior. Pero reconstruir es nostalgia. Renacer es metamorfosis. No se trata de volver a ser quien eras, sino de permitir que muera esa versión y emerja otra más lúcida. La mayoría teme esa muerte interior. Prefieren el sufrimiento conocido a la libertad desconocida. Por eso el mundo está lleno de almas viejas en cuerpos jóvenes. Sobreviven, pero no despiertan. El renacimiento comienza en el silencio.
no en la euforia de un cambio externo, sino en la calma que llega cuando aceptas que todo lo perdido era necesario. El dolor, cuando se observa sin resistencia, se transforma en comprensión, y la comprensión es la materia prima del poder. Cada lágrima entendida es una decisión ganada. Los hombres poderosos no son los que nunca cayeron, sino los que aprendieron a caminar sobre las ruinas. En la caída se quiebra el orgullo, y sin orgullo la mirada se limpia. Entonces puedes ver el mundo sin el velo del ego, ni la hipnosis del deber. Comprendes que no hay verdugos fuera de ti, solo reflejos de tus propios temores. Renacer es mirar a la familia, al amor y al pasado sin pedirles nada. Es agradecer lo que te formó y soltar lo que te limita. Es decir, esto fue mío, pero ya no me define. Cada vez que pronuncias esa frase, recuperas un fragmento de tu poder. Porque el poder no se acumula, se recuerda. Está ahí, bajo las capas de obediencia y culpa, esperando que lo reclames. Hay quienes pasan la vida buscando su propósito, como si fuera un tesoro enterrado. No saben que el propósito aparece cuando dejas de mendigar aprobación. El alma, cuando ya no busca agradar, se alinea sola con su destino. Entonces, todo se simplifica. Las decisiones se vuelven claras. Las relaciones se depuran. El miedo retrocede. El renacimiento no es una explosión, es una claridad. He visto esa claridad en los ojos de quienes cruzan su propia sombra. El día en que aceptas tu oscuridad, dejas de temerla, y solo entonces puedes usarla. La luz sin sombra es ingenua, la sombra sin luz es destrucción. Pero cuando ambas se abrazan, nace la sabiduría. Ese es el punto donde el poder deja de ser dominación y se convierte en maestría. Gobernarte a ti mismo, eso es todo lo que necesitabas desde el principio. El renacimiento interior exige soledad. No la soledad del abandono, sino la del recogimiento. La soledad del alquimista que trabaja en silencio mientras el mundo duerme. No hay testigos de tu transformación. Quien intenta mostrar su cambio, demasiado pronto lo pierde. Guarda tu fuego hasta que se vuelva luz estable. Solo entonces, sin decir nada, el mundo sentirá tu presencia distinta. La vida entera es un ciclo de muertes y resurrecciones internas. Cada vez que eliges la verdad sobre la costumbre, muere algo viejo en ti. Cada vez que eliges la libertad sobre el miedo, naces un poco más. Renacer duele porque expulsa los restos de lo que ya no sirve. Pero detrás de ese dolor hay un gozo silencioso, la certeza de que al fin te perteneces. El alma renacida no necesita demostrar nada. No compite, no persuade, no suplica. Camina despacio porque sabe que el destino no se alcanza, se encarna. Esa es la verdadera victoria. El poder exterior es solo un reflejo del dominio interior, y el dominio interior no tiene testigos, pero deja huellas que el tiempo respeta. Si escuchas estas palabras y sientes que algo dentro de ti responde, no te apresures a buscar consuelo. Quédate un momento en ese eco. Esa incomodidad es la puerta. Atrévete a cruzarla. Verás que detrás del miedo no hay castigo, sino espacio. El espacio donde podrás respirar como nunca antes. Ese es tu renacimiento. He aprendido que cada alma necesita perderse para encontrarse. Quien nunca se ha desmoronado vive aún en la superficie. Pero quien ha tocado fondo y decide levantarse no vuelve igual. Vuelve sabio, ligero, transparente. En esa transparencia ya no hay necesidad de manipular, ni de ser manipulado. El juego termina. Quien renace deja de jugar porque por fin comprende las reglas. El renacimiento no se predica, se irradia. Los que te rodean lo sentirán antes de entenderlo. Algunos se alejarán, otros se acercarán como si reconocieran una fuerza antigua. No los juzgues. Tu energía nueva resonará solo con lo que esté vivo.
Todo lo que muera a tu alrededor será parte del precio, y el precio vale la libertad. Si estas palabras han tocado la parte más silenciosa de tu alma, suscríbete al canal y comenta desde dónde me escuchas. No lo hagas por costumbre, hazlo como quien marca el inicio de su propio renacimiento. Escribe tu ubicación como quien escribe un testamento. Aquí estoy y empiezo de nuevo. Que cada letra sea la prueba de que has despertado.